En la clase de la mañana hicimos un repaso de todo lo que hemos aprendido casi hasta aquí, de todos los pasos del primer nivel de integración emocional, los puntos de chequeo, hicimos todo un recorrido hasta donde hemos llegado hasta ahora. Así que les recomiendo que la vean, porque ahora vamos a hacer otra cosa diferente. Ahí en unas cuantas clases más atrás empezamos a practicar transmigración de conciencia. Y hoy vamos a continuar profundizando un poco en la transmigración de conciencia, en cómo utilizarla, pero ya la vamos a empezar a aplicar de una manera más enfocada a la integración emocional. Entonces, al estarlo practicando, se han empezado a familiarizar con los sentimientos, con lo que se experimenta al hacerlo, y ahora vamos a empezar a usarlo de manera terapéutica. Obviamente, el principal objetivo y la principal razón por la cual utilizamos esta técnica, la transmigración, es porque nos permite identificar cuál es el problema que la otra persona está teniendo, cuál es su situación. No es tanto espiarles como tal. Recuerden que tenemos hay como una especie de botón de seguridad con el que no podemos ver nada de todo aquello que nosotros juzguemos. Si, por ejemplo, yo juzgo las mentiras y algún paciente, algún cliente viene y tiene un problema porque está mintiendo o le han mentido o cualquier tema relacionado con las mentiras, no lo vamos a poder ver y sentir a través de la transmigración de conciencia, porque lo juzgamos. Entonces, cualquier cosa que juzgamos no la vamos a poder ver en los demás. Tenemos que verlo y aceptarlo, resolverlo primero en nosotros para luego poder verlo en los demás. Con esto no quiero decir que sean completamente maestros de todos los temas para poder dar terapia, sino simplemente que a veces no sentirán nada o no podrán identificarlo o lo que identifiquen no sea tan real simplemente porque tienes tú una resistencia al respecto. Bien. Entonces el primer paso para poder identificarlo es eliminar los juicios sobre lo que la persona esté sintiendo y experimentando. Esto también nos evita el tener una actitud de cotilleo o chismoseo frente a la persona que queremos ayudar. Entonces, por un lado, la transmigración de conciencia nos va a ayudar a sentir y a identificar cuál es el verdadero problema que tiene la persona. Por el momento, lo que vamos a hacer es dejar que el cliente hable y según va hablando, nos vamos a dejar sentir y vamos a tratar de identificar cuál es el problema a través de la transmigración de conciencia. En el nivel 1, si recuerdan, les preguntábamos constantemente cuál es el problema que tiene la persona. Porque inmediatamente, cuando empiezan a dar terapia, empiezan a pasar consulta, una persona viene, te cuenta su problema y enseguida empieza, eso es miedo, es orgullo, es vergüenza, y lo reduces a las máscaras del ego. Entonces, por eso mismo en el examen había muchos vídeos donde la pregunta básica era, ¿cuál es el problema de esta persona? Y eso no quiere decir, la pregunta no es cuáles son las máscaras del ego activas, no, la pregunta es cuál es el problema que esta persona tiene. La transmigración de conciencia nos va a ayudar precisamente a identificar de todo lo que está diciendo nuestro cliente en dónde está la emoción o en dónde está el problema. Al nosotros sentirlo en ellos, es lo que nos ayuda a traerle claridad al proceso que está viviendo la persona y nos ayuda a nosotros como terapeutas para saber hacia dónde le tengo que ir guiando y cómo le podemos guiar. Luego, en una segunda transmigración que se hace en la misma sesión, en la misma terapia, es cuando ahora, ok, ya tengo claro cuál es el problema de esta persona, ahora voy a analizar cuáles son las máscaras del ego activas.
Entonces tratamos de identificar si la persona está en el miedo, la vergüenza, el orgullo, pero antes tienes que tener claro cuál es el problema. Si recuerdan, si recuerdan lo que les expliqué en el curso pasado, de cómo una integración emocional puede ser mirada desde muchos puntos de vista y al mismo tiempo como un mismo problema puede despertar múltiples problemas diferentes y como un mismo problema puede estar multiplicado por un montón de pequeños problemas. Si tenemos en cuenta todas estas variantes, si primero no hacemos un diagnóstico de la persona con la que vamos a trabajar, entonces a lo mejor tú transmigras, sientes que estás sintiendo miedo, pero el miedo es por este problema. Pero a lo mejor la persona está pensando en este otro problema. Y el miedo que tú estás sintiendo es real, solo que es de un problema diferente. Y así sucesivamente. Por eso es tan importante que tengamos claro cuál es el problema. ¿Cómo lo hacemos? Cuando tu cliente llega y empieza a contarte su situación, no podemos hacerlo desde la mente, porque si lo haces desde la mente, lo que vas a analizar es, con todo esto que le está pasando a ella, ¿cómo me sentiría yo? Y te pones en su lugar. Pero para ser buenos terapeutas, no debemos ponernos nosotros en su lugar, imaginando cómo yo me sentiría en esa situación. Tenemos que utilizar sus zapatos, es decir, me pongo en tus zapatos, no, me pongo en lo que tú estás experimentando. Porque ponernos en los zapatos de los demás, ese dicho, es contemplar cómo te sentirías tú en esa situación. Pero eso no garantiza que eso sea lo que el otro está sintiendo. Así que lo que hacemos es transmigrar, dejas que la persona vaya hablando y llega un momento en el cual tú sientes en qué momento se activa una emoción de dolor, de sufrimiento. Y puede ser que se activen varias. Y lo que hace es vas identificando cuál es la más dolorosa, cuál es la más intensa o cuál puede estar bloqueando a las demás. Eso hace que puedas organizar bien tu terapia. Entonces, vamos a poner un ejemplo. En un momento les voy a contar algo que todavía no he integrado. Y se los voy a contar como se los contaría un cliente o alguien que viene a pedirte ayuda. Y ustedes van a tratar de identificar cuál es mi problema en lo que yo les voy a contar. Recuerden que no es ninguna de las máscaras del ego. Lo primero que tienen que hacer es identificar qué me sucedió, qué me pasó, cuál es mi problema. Bien, entonces empezamos. Yo soy el cliente, el paciente. Voy a tu consulta, me preguntas, ¿qué te pasa? ¿Qué quieres trabajar? Entonces, primero ustedes respiran, se relajan y lo primero que van a hacer es transmigrar ya en mí. Les recuerdo cómo se transmigra. Me prestas atención a mí, das unos segundos para sentir cómo tu conciencia está viniendo hacia mí y de la misma manera que haces el estoy consciente de que estoy consciente de uno mismo, ahora haces estoy consciente de que estoy consciente de Shivagam. Y empiezas a prestar atención a mí y pones tu intención de transmigrar a mí. Mientras yo no me enfoque en ningún tema en específico, lo que ustedes pueden estar sintiendo ahora es lo que quiera que haya en mi interior, el potencial o los potenciales más activos que haya en mí. Y puede ser cualquier cosa. Por eso, los que ya están transmigrando pueden estar sintiendo infinidad de cosas. Es importante, vamos a estar un rato, sí, van a estar un rato transmigrando en mí. Es importante que de vez en cuando mantengan en su mente mi nombre, Shivagam, ¿okay? Que mantengan en la mente que están transmigrando en mí, para que no mezclen las conciencias de unos con otros. Bien, entonces respira, relájate. Ok, ya hace rato ya que estoy sintiendo la conciencia de ustedes en mí, pero no me estoy enfocando en ningún tema. Ahora voy a empezar a hablar de un problema.
Y lo que van a tratar de hacer es tratar de identificar en dónde de lo que estoy hablando hay una emoción de malestar, incomodidad, dolor, algo que integrar. Y cuando termine de contar mi historia, en el chat me pondrán sus comentarios. ¿Vale? Entonces mantengan la transmigración en mí, transmigras y haces el esfuerzo de sentir y de ver en qué momento sucede una emoción en mí. Bien. Ayer, ayer, llegué a Costa Rica. He venido aquí a dar clases, es la primera vez que vengo, así que no conozco el país, no conozco la cultura, no conozco nada. Y había hecho una reserva a través de una página web de estas para contratar cualquier tipo de hotel y reservé en un hotel determinado. Y cuando llegué al hotel, me encuentro con que me dicen que con una tormenta eléctrica que hubo, les cayó un rayo y el aire acondicionado del hotel entero está averiado. Y que si me quedo ahí, pues la condición es que acepte que no hay aire acondicionado. Y para mí eso supone un problema porque cuando hace calor sudo mucho y eso quiere decir que no puedo dormir, luego no descanso bien, me siento incómodo y luego no estoy al 100% para mis clases. No me gusta el calor. Es una cosa que tengo, ¿qué le vamos a hacer? Así que cuando me dijeron eso dije, ahora tengo esta reserva hecha, ya está prepagada. Y hice la reserva hace 2 semanas, pero me podían haber avisado antes. El aire acondicionado no se les estropeó ayer, pero sin embargo no me avisaron. Así que de cualquier manera me dijeron, mira, si llamas a la compañía con quien lo compraste, ellos pueden llamar aquí y entonces solicitar la devolución del dinero y te podemos devolver el dinero. Y cuando te devuelvan el dinero, entonces pues ya puedes reservar donde quiera que te quieras ir. Así que tuve que hacer todo eso. Además, como se tenían que poner de acuerdo el hotel con la compañía que lo compré, tuve que esperar durante media hora ahí. No había desayunado porque mi vuelo salió súper temprano, no había comido nada, así que tenía hambre. Bueno, pues en lo que espero, como algo en el restaurante de este hotel hasta que me dan solución. Así que ahí estaba comiendo rápido, esperando la llamada, buscando un nuevo hotel en el cual reservar de nuevo la habitación, esperando a que me llegase la devolución antes de hacer la nueva reserva. Y cuando terminé todo, eh, ahora me encuentro que me devuelven el dinero, pero no tengo ningún lugar al que ir en un país que no conozco, no tenía moneda nacional. Así que tuve que buscar una nueva reserva, buscar un nuevo hotel, llamar por teléfono una llamada internacional. Hola, buenas tardes. ¿Le funciona el aire acondicionado? Sí. Ok. Hacer la reserva, buscar cómo llegar un taxi desde el hotel en el que estaba hasta el hotel en el que estoy ahora y por fin llegar a un sitio donde tenía un lugar donde descansar. Así que eso fue parte de mi día de ayer. Bien, respiren. Ahora, una de las cosas que están haciendo de tratar de entender al hotel o justificar o explicar lo sucedido, eso es justo lo que no tienen que hacer. Da igual si fue una excusa del hotel, da igual todo eso. Mi problema es emocional. Y como ven, les acabo de contar una historia real que de hecho no me generó un gran sufrimiento, como pueden darse cuenta, pero sí generó algunas emociones pequeñas. Y decidí no integrarlas para poder utilizarlo como ejemplo en esta clase. Entonces ahora quiero que en el chat comenten, porque lo acabo de hacer como lo haría cualquier cliente. Les empecé a contar desde el origen del universo. Tuve que ir a Costa Rica, un país nuevo que no conozco, y les empiezo a contar un montón de cosas que no tienen ni la más mínima importancia. Pero lo hice como lo hace la gente cuando va a tu consulta. Y entonces desde ahí empecé a hablarles del problema del hotel, pero además se los mezclé con un tema de que no tengo moneda de aquí y lo hice adrede, como lo solemos hacer. Entonces, ahora lo que quiero que comenten es, en toda la historia que acabo de
comentar en qué aspecto o en qué parte sintieron una mayor emoción en mí. Cuando dicen decepción, es obvio que hay una decepción, pero si se acuerdan, la clase del nivel pasado, dividir el problema en pequeños problemas. Entonces, de todo lo que les acabo de contar, ¿en qué aspectos sienten que hay más malestar en mí? Y lo ven, una de las cuestiones que sucede con esto es que ni siquiera se han dado cuenta de cómo dividir el problema que yo estoy sintiendo, el dividirlo en pequeñas partes. Entonces, vamos a ir paso por paso. Vamos a tratar de dividir lo que acabo de contar en muchos problemas pequeños, para al menos categorizárselos y así que ustedes puedan ver y sentir en cuál tuve más. ¿Okay? Mientras sigan diciendo máscaras del ego, mi respuesta es absolutamente no. No puedes identificar mis máscaras del ego cuando no sabes qué problema tengo. Entonces, por un lado, vuelvo a repasar mi propia historia. Voy a Costa Rica, un país en el cual no conozco y voy por primera vez. Ahí tenemos un mini problema, es un miedo, una puerta, un desconocido. Y aunque tenga mucha experiencia en viajar, puede implicar el que no sé cómo funciona una nueva sociedad, no sé la seguridad que hay en un país o en otro. Si por un lado es el voy a un país nuevo. En segundo lugar, llego a un hotel que tenía reservado, el aire acondicionado no funciona. Ese parece ser el principal problema, el aire acondicionado no funciona. Pero al mismo tiempo se despierta ese pensamiento que todos tenemos. Carajo, hice la reserva hace 15 días, ¿por qué no me avisaron hace 15 días? Lo hubiese resuelto antes y no tendría que esperar hasta ahora. Tercera posibilidad. ¿Okay? Cuarto mini problema. Tengo que esperar a que entre ellos resuelvan el problema. No he desayunado nada, tengo hambre. Quinto, en ese momento estoy en un país que no conozco y no tengo dónde dormir. ¿Comprenden lo que estoy haciendo? Dividir toda la experiencia que me sucedió en diferentes mini problemas. Es lo que tenemos que hacer como terapeutas, dividirlo en un montón de cosas. Y ahora que les he puesto 5, lo podría seguir dividiendo incluso en más. Pero ahora que he dicho esos 5 problemas, ¿dónde está mi principal dolor? Un país que no conozco, el aire acondicionado no funciona, no me gusta el calor, ¿por qué no me avisaron antes? Tengo hambre y no he comido, ¿dónde voy a dormir esta noche? ¿Ok? Ahora que he dicho estos 5 problemas, transmigren en mí y traten de identificar dónde está la mayor presión emocional. ¿Vale? Lo voy a escribir para que les quede más claro cuáles son los problemas. 1, país desconocido. 2, aire acondicionado no funciona, por tanto calor. 3, me debieron avisar antes. 4, tengo hambre y tengo que esperar respuesta. 5, no tengo dónde dormir esta noche. ¿Vale? Ahora vamos a tratar de centrarnos todos en estas 5 posibilidades. Estas son las 5 opciones que tenemos. Bien, entonces ahora, teniendo en cuenta estas 5 posibilidades, no trates de pensar cómo te lo tomarías tú. Eso no es transmigración de conciencia, es interpretación mental.
tienen que transmigrar en mí y ver en cuál de estos 5 mini problemas Shivagan tiene presión emocional más intensa. Como pueden ver, hay algunas emociones mías en los 5, pero lo principal como tal está entre el 2 y el 3. ¿Okay? En el punto 2 y en el punto 3 es donde hay más presión en mí, porque verdaderamente lo paso mal cuando hace mucho calor y porque a veces todos tenemos esa típica de reacción de una buena administración o organización hubiesen avisado con antelación. ¿Vale? Entonces, si lo fuésemos a poner por orden, diríamos que lo primero es el aire acondicionado no funciona. Lo segundo es que me debieron avisar antes. En mi caso, lo tercero era el hambre. Y el cuarto era no tener dónde dormir esta noche. Y un país desconocido me genera una incertidumbre muy, muy, muy pequeña porque viajo muchísimo. Así que ese sería el último punto de todos. ¿Vale? Ahora, antes de seguir al siguiente punto, quiero que vean. Vamos a hacerlo de otra manera. Ya les he dicho cuál es la respuesta, ¿vale? Todavía no estoy integrando porque como le presta atención lo empiezo a integrar y se va todo. Entonces, lo que van a hacer es, les voy a enseñar a transmigrar de una manera más específica. Piensas en mí. Okay, ahora voy a poner la cámara en mí para que les sea más fácil. Piensan en mí, Shivagam, y piensas, está en un país desconocido. Y no trates de interpretar cómo me siento yo en un país desconocido. Trata de sentir cómo me siento yo en un país totalmente desconocido. Así que transmigra en mí y mira a ver cómo me puedo estar sintiendo yo de estar en Costa Rica por primera vez. Y verán que hay una sensación quizás de incertidumbre que viene siendo más bien curiosidad. Ahora, continúa transmigrando en mí, pero ahora vas a pensar, el aire acondicionado no funciona y vas a pasar un montón de calor. Y mira el impacto emocional que aparece ahí. ¿Lo pueden sentir? La parte de mí que siente, odio el calor. Por eso busco siempre hoteles que tengan aire acondicionado. Ahí es donde pueden sentir la principal decepción y frustración. ¿Lo identifican? Ahora, vamos a pasar al punto 3. ¿Por qué no me avisaron antes? Y ahí hay un poco. Si son sensibles, verán que no hay una reacción de orgullo contra el hotel. De hecho, mi reacción para con el hotel fue, no pasa nada, entiendo que a veces suceden estas cosas, no hay ningún problema. Me da lástima por ustedes porque también están perdiendo clientes y eso no me gusta, pero sin aire acondicionado no puedo descansar. Así que no hubo proyección porque tengo maestría sobre ello, pero sí hubo una reacción de lo que algunos llamarían molestia o enfado. ¿Lo ven? Entonces, ¿pudieron sentir la diferencia de presión emocional entre transmigrar en mí pensando en estoy en un país nuevo o el calor que puedo pasar? ¿Notaron la diferencia de intensidad en mí? Ahora vamos a pasar al tercer punto para notar una sensación diferente. Perdón, en el tercer punto estábamos, en el que
no me avisaron con antelación. Ahora vamos a pasar al siguiente punto. Tenía hambre, no había desayunado, no había comido nada. Traten de identificar qué tan grande o chica era la emoción de tener hambre. Si la ven muy grande es porque están juntando todo lo demás. No, no, la pura emoción de tener hambre. Y de nuevo verán que hay una diferencia tanto en la sensación como en la intensidad de la presión. Y el tener hambre me estaba empezando a afectar ya también. Efectivamente, hay presión emocional ahí. Ahora, el no tener dónde dormir. Siguiente punto, el último punto. ¿Qué tanto estrés me podía estar generando o no el no tener una segunda reserva de espalda? No pienses cómo te sentirías tú si no sabes dónde vas a dormir esta noche. Tampoco pienses cómo me sentiría yo si no supiese dónde voy a dormir esta noche. Siente cómo me sentí yo al cancelar una reserva y no tener otra después. Porque si lo hacen desde la mente o desde lo que tú habrías sentido, lo van a sentir más intenso de lo que en realidad es. Porque la verdad que el no tener un lugar donde dormir no me generó prácticamente nada. Es muy, muy diminuto. Porque simplemente sabía que tenía que reservar en otro hotel y se acabó. Todavía una sensación de incomodidad porque estaba cansado por los mismos vuelos que tuve que tomar, tenía hambre, toda esa historia y encima quería llegar y simplemente descansar un poco. Entonces ahora no tengo dónde descansar, no tengo dónde dormir. Hubo una incomodidad, pero si lo pueden fijar, si se fijan, agotamiento había. Claro, me desperté muy temprano en la mañana, en la madrugada, y estuve viajando con escalas, o sea, todo eso es cierto. ¿Ok? Pero el puro hecho de no tener una nueva reserva fue como, ok, me da igual, voy a hacer el siguiente. Una muy pequeña incomodidad o incertidumbre, ¿vale? ¿Se dan cuenta cómo estamos desmenuzando un problema? Tanto dividirlo en problemas pequeños como aprender a dónde está la carga emocional. Porque si ustedes se proyectan, como hicieron algunos al principio, hubiesen dicho, no, puta, llegar a un país que no conoces, que no sabes si es seguro o no, que no sabes nada, eso da mucho miedo. Especialmente si alguno de ustedes no ha viajado, no tiene experiencia, es posible que se hubiesen proyectado de esa manera. Entonces, eso es lo que hace que una sesión no sea tan eficiente. Para eso sirve la transmigración de conciencia. Les cuento todo esto y ahora soy yo el que estoy dividiendo mi propio problema en un montones para ayudarles a ustedes. Pero como terapeuta, con tiempo y experiencia, vas escuchando al cliente. Y como estás transmigrando en el cliente, en el momento en el que siente una emoción, ¡pum!, la sientes al momento. Ah, esa cosa, lo que acaba de decir, le generó dolor. Si se dieron cuenta cuando estaba contándoles toda la historia, cuando llegué al punto de decir que me dijeron que no había aire acondicionado, ahí tuvo una reacción emocional, incluso en la forma en la que lo contaba. Primero lo estaba relatando, voy a Costa Rica, un país que no conozco, no conozco a la gente, no sé cómo es. Llego al hotel y el aire acondicionado que no funciona. Yo, como yo odio el calor, lo que yo sufro con el calor y no hay aire acondicionado. ¿Y por qué no me lo avisaron antes? ¿Qué les costaba? Y ahí pueden sentir ¡pah!, la emoción que hay en mí. Y luego sigo contando, y además es que tenía hambre porque no había desayunado nada, no había comido nada en todo el día, así que ya me empezaba a doler la panza del hambre, y luego me puse a pensar dónde iba a dormir esa noche, y si se dan cuenta, vuelve a bajar otra vez la intensidad de mi emoción.
Entonces, como terapeutas y profesores que estamos en camino, tenemos que aprender a escuchar a las personas, transmigrar y ver, ok, aquí se le activó una emoción, aquí otra, esta es la principal. Y a partir de ahí podemos aislar todo lo sucedido en, ok, ahora ustedes como terapeutas, una buena respuesta hacia mí sería, ok, entiendo que tuviste un día interesante y estresante el día de ayer. Eh, Hay varios aspectos que veo que te han afectado. ¿Qué te parece si comenzamos con cómo te sentiste cuando te dijeron que no había aire acondicionado? Y ahora como terapeuta, de todo mi caos mental, de todo lo que sucedió ayer, de todo lo que lo dramatizo, del mal día que tuve, de todo lo que lo victimizo, ustedes como terapeutas me enfocan en vamos a trabajar cómo te sentiste con que no hubiese aire acondicionado. Y entonces la pregunta que solemos hacer de cómo te sientes con ello, si me lo preguntas hace un rato, cuando no me has desglosado el problema, y me preguntas, ¿cómo te sientes con ello? ¿Con qué exactamente? ¿Con el hambre? ¿Con el... Y entonces te empieza a contestar, pero todo mezclado de nuevo. Si nosotros, como terapeutas, le damos un orden, le decimos, ok, vamos a empezar por no hay aire acondicionado y no te gusta el calor. ¿Cómo te sentiste cuando inmediatamente te dijeron que no había aire acondicionado? Ahora me están centrando y me están enfocando a mí en algo muy concreto, en algo muy específico. Y me ayudan a no volarme, a no irme a otros temas diferentes o a no huir del verdadero malestar que está ahí y camuflarme en otras situaciones. Bien, entonces ahora que hemos llegado al acuerdo, que lo que voy a trabajar es no hay aire acondicionado, cómo me sentí y nos vamos a centrar en ese aspecto en concreto. Ahora, de nuevo, van a transmigrar en mí, pero ahora van a transmigrar solo en el mini problema de no hay aire acondicionado y no me gusta el calor. ¿Vale? Y ahora yo voy a activar más el problema para que las emociones se hagan más presentes y vamos a ir paso por paso. Primero, transmigren en mí. Yo les digo cuándo sentí, pero transmigren desde ya. Ok, acabo de activar el problema. No hay aire acondicionado. No me gusta pasar calor. Y entonces lo primero que van a hacer es ustedes transmigrando en mí. La primera pregunta que nos hacemos, ¿estoy proyectando? ¿Hay proyección? ¿Sí o no? Siéntenme en mi interior. ¿Estoy proyectando contra el hotel porque no tengan aire acondicionado? No mires si hay proyección porque no me avisaron antes. Ese es otro tema. En el tema específico de que no le funciona el aire acondicionado, ¿hay proyección en mí? La respuesta es no. Ahí no hay, no estoy en proyección. Estoy en drama. Ahora mismo estoy en drama porque no vale la pena mirar si caí en el drama cuando sucedió, porque eso ya pasó. La cuestión es ahora, en este momento. ¿Estoy en drama por lo que sucedió? Tampoco. Ahora, traten de sentir cuál es mi negación. Miedo, vergüenza, orgullo. Con respecto a que el aire acondicionado no funcionaba e iba a pasar calor. Miedo, vergüenza, orgullo. Yo voy a sentirla para identificarla y para hacerla activa. Voy a tratar de no disolverla, solo activarla. La negación más activa en mí, en este momento con ese tema, es el miedo. Hay orgullo, pero el orgullo es más pequeño, el orgullo es más sutil.
El orgullo que están sintiendo es el no quererme rendir ante la situación, el no estar en paz con la situación. Pero la negación más activa en mí es el miedo en este momento, porque el pasar tanto calor para mí implica no descansar, implica no dormir en toda la noche, implica el sentirme incómodo, no estar al 100% en mi trabajo. Así que la principal emoción, la principal negación en mí es el miedo. Seguido del orgullo, también hay orgullo. El orgullo que hay es la parte de mí que prefiero cambiar de hotel antes que adaptarme a esa situación. Es el orgullo que no quiero rendirme ante el evento. Pero entonces ahora, la mayoría sintieron entre miedo y orgullo. Ahora les estoy confirmando que están las dos. Traten de sentir si pueden identificar cómo el miedo es un poquito más grande que el orgullo en mí. Están las dos. No, no se han equivocado. Vergüenza así de plano no sentí, pero miedo y orgullo sí que lo hay. Entonces tratan de identificar si pueden sentir que el miedo es más intenso que el orgullo. ¿Lo sienten? Y para hacerlo, ¿cómo lo haces? Transmigras en mí y piensas miedo y miras a ver cuánto miedo hay. Y luego piensas orgullo y miras a ver cuánto orgullo hay en esa misma situación. Y ahí te vas dando cuenta cuál es más grande que cuál. Y efectivamente, el miedo es bastante más grande. ¿Se dan cuenta? No lo estamos haciendo desde la mente. Esta es una de las cuestiones que tenemos la duda de si lo estoy haciendo desde la mente o si es transmigración de conciencia, si lo estamos sintiendo. La realidad es que es transmigración de conciencia porque están sintiendo lo que yo estoy sintiendo. ¿Lo ven? Entonces, les voy a poner el ejemplo de otra forma. Si yo les enseño esta botella y les pregunto de qué color es, aquellos de ustedes que me digan transparente, es cierto, y aquellos de ustedes que me digan verde, es cierto. Esta botella es transparente y verde. Entonces, aquellos de ustedes que sintieron orgullo estaban viendo la tapa, lo verde. Aquellos de ustedes que se identificaron el miedo estaban viendo la mayoría. Pero las dos estaban ahí. La vergüenza, si los que de ustedes pusieron vergüenza, eso sí que es tuyo, o es tu interpretación, o cómo te sentirías tú por estarlo exponiendo delante de un grupo, ponerte de ejemplo, o por tener que decirle a la persona que no puedes dormir con el calor. No, no lo sé, esa es una proyección que hicieron. Vergüenza sí que no hay, pero miedo y orgullo sí. Entonces, vamos bien hasta aquí. Recapitulamos. Mi problema es que no me gusta pasar calor y en el hotel no hay aire acondicionado. La negación es, la negación principal es el miedo. Entonces, ahora, como terapeuta, su labor es llevarme a sentir ese miedo. Entonces, en el siguiente paso de la transmigración, ya sabes que lo que estoy sintiendo es miedo. Ahora ustedes me guiarían a mí a sentir el miedo, que yo voy a hacer la integración emocional, ahora del miedo, y lo que quiero que ustedes miren es cómo va disminuyendo ese miedo, si disminuye, si no, traten de sentir los cambios que hay en mi miedo. Antes de hacerlo, contesto a la pregunta que están diciendo, ¿es posible que el orgullo estuviese cubriendo al miedo?
antes de decir que no a esa pregunta, lo primero que voy a hacer es observarlo, porque al ser una integración que no he hecho, ni siquiera yo lo sé, ni siquiera yo estoy seguro. Entonces lo que voy a hacer es contemplar esa posibilidad. Voy a mirar si el orgullo estaba, si el miedo estaba cubierto por orgullo. ¿Ok? Y ahora entiendo lo que quieren decir. En el momento en el que me dicen que no hay aire acondicionado, me pongo a la defensiva. Okay, les recuerdo lo que era el orgullo. El orgullo es defendernos cada vez que nos sentimos atacados. Por tanto, a mí para descansar necesito tener una temperatura agradable. Si no hay una temperatura agradable, me siento atacado. ¿Qué hacemos cuando nos sentimos atacados? Pelear de vuelta. Orgullo. Así que sí, en el momento en el que me dijeron no hay aire acondicionado, se despierta mi orgullo de defenderme. No defenderme atacando a el hotel, defenderme del calor, por así decirlo, defenderme, lo que yo siento que me atacaba era el calor, no el hotel. Así que caigo en una actitud de defenderme y eso es parte del orgullo que han sentido. Pero ¿por qué me defendí del orgullo? Con orgullo, porque me dio miedo. Me dio miedo pasar calor y estar incómodo durante una semana entera. ¿Comprenden esta dinámica? Bien, entonces ahora voy a hacer mi integración acerca del miedo. Y ustedes no quiero que integren. Lo único que quiero es que transmigren en mi miedo y traten de percibir si pueden sentir cómo ese miedo se va haciendo más pequeño, si no se hace más pequeño, si desaparece, si no. Ustedes luego me dicen. Yo por un momento voy a hacer solo mi integración emocional acerca de el miedo a pasar calor, ¿vale? Así que ahora yo cierro los ojos, respiro y siento el miedo a pasar calor. Y por el beneficio de ayudarles en esta práctica, les voy a ir diciendo todo el proceso como lo voy integrando. Y lo primero es que siento el miedo. Ok, y ahora estoy sintiendo más fuertemente el orgullo de defenderme. Así que voy a dejar ir ese orgullo porque es superficial para enfocarme en el miedo. Y lo ven, no llegué a pasar calor porque no me quedé ahí, pero el miedo está. Y el miedo está por cada vez que en mi vida he pasado demasiado calor y no me ha gustado, por cada vez que me he agobiado con el calor. Y ahora me viene el recuerdo de cuando era niño y mis padres, con su mejor intención, me llevaban de vacaciones a la zona más calurosa de España y yo lo pasaba fatal. Además, en un coche sin aire acondicionado porque no había en aquella época. Y pleno verano en Madrid sin aire acondicionado y el miedo a volver a vivir todo eso. Y lo ven, no he cambiado de tema, sigo integrando el mismo tema, el miedo a pasar calor. Ah, y ahora apareció un miedo aún mayor. Cuando pasaba tanto calor, me ponía irascible. Tan mal lo pasaba que gritaba, me ponía desagradable y soberbio. Así que es el miedo a pasar calor, pero también el miedo a mi comportamiento
bajo el calor. Respiro consciente y me permito seguir sintiendo el miedo al calor y el miedo a cómo me comportaba con el calor. Y me viene el recuerdo de otra situación en mi infancia, cuando fui por primera vez a Italia a visitar a mi familia y hacía tanto calor que la suela de los zapatos y de la acera se derretía del calor. Y tampoco había aire acondicionado. Y permanezco en el miedo. Y ustedes lo único que hacen es tratar de sentir cómo va mi miedo. Si sienten cómo disminuye, luego viene una oleada cuando me viene otro recuerdo. Ahora voy a hacer una pausa aquí en mi integración, una pausa didáctica. Díganme, ¿pudieron sentir cómo va variando, cómo iba variando esa presión del miedo? ¿Cómo se hacía más intenso cuando recordaba una nueva situación en el pasado? Y luego empezaba a disminuir y luego volvía a aumentar al recordar otra. ¿Pudieron sentir esos contrastes? De hecho, estoy en una habitación con el aire acondicionado. Parvati tiene una chaqueta puesta y yo estoy sudando. Y hay aire acondicionado. Ciertamente, por unos momentos, el miedo creció cuando me vino el recuerdo de las vacaciones con mis padres, cuando me vino el recuerdo de estar en Italia. Se despierta de nuevo, es la oleada que viene, la vuelvo a integrar, disminuye. Y según se está integrando, ¡pap!, se despierta otra sobre el mismo tema. Y estuve a esto de cambiarme de tema. En el momento en el que me acordé lo desagradable que me ponía cuando hacía calor, por poquito cambio de tema y me voy entonces a mi soberbia, a mi arrogancia, en la manera en la que hablaba a mis padres, en la manera en la que trataba a mi hermana, me hubiese salido por completo del tema. Pero ahí me di cuenta que estaba a esto, fue por 1 milímetro me cambió de tema. Y sin embargo, ok, no, espérate. Vuelvo al miedo, al calor. Y continué observándolo e integrándolo. Bien. ¿Lo ven? Están aprendiendo a hacerse sensibles con respecto a esto. Ahora, vamos a dar un paso más. Vuelve a transmigrar en mí el mismo tema, el miedo al calor. Y parte de ese miedo sigue ahí. No lo he terminado de integrar todo. Entonces, de nuevo, identifiquen cuánto miedo puede quedar ahí con respecto a ese tema.
Siente, identifica el miedo que queda en mí de esa situación. No les voy a decir qué voy a hacer algo y quiero que estén pendientes de qué cambio sucede en mi interior. ¿Ok? El miedo todavía está ahí. Y ahora el miedo no está. Ahora, ¿qué acaba de pasar? ¿Qué es lo que sintieron? Si se dan cuenta, ahora hagan el esfuerzo. Transmigren en mí, trata de encontrar ese miedo y verás que no lo encuentras. A menos que tengan mucha experiencia en integración emocional, no encuentran ese miedo ahora. Entonces, primero, ¿notaron el cambio radical que hice en cuestión de un segundo? Sí, ahora estoy relajado, ahora estoy en paz. Ajá. Bien, todos notaron ese cambio. ¿Terminé de integrar el miedo? No. Lo que hice fue reprimirlo. Lo escondí. Sí, lo bloqueé. Me acabo de bloquear. Lo que hice fue reprimirlo, bloquearlo, camuflarlo, adrede. Entonces ahora parece que ya estoy bien. Parece que ya no tengo ese miedo. Les explico esto porque a veces sucede con el paciente. El paciente está haciendo la integración emocional y ya se agotó de integrar, ya se cansó o simplemente se está resistiendo demasiado y lo que hace subconscientemente es lo reprime. Yo lo acabo de hacer adrede porque sé cómo se hace. Así que lo reprimí adrede, cambié los potenciales en mi interior y ahora ese potencial de miedo se acaba de esconder. Y si no tiene mucha experiencia en identificarlo, parece que ya no está. No es que no esté, es que lo reprimí. Esto mismo lo hacemos nosotros con nosotros mismos, por supuesto que sí. Por eso luego a veces tienes que volver a integrarlo. Entonces, es buenísimo que hayan notado esta diferencia en el contraste, porque eso quiere decir que lo van a empezar a sentir y a identificar en los demás y en nosotros mismos. En un momento les explicaré cómo se hace. ¿Okay? Pero sintieron la diferencia, que eso es lo más importante. Cuando vemos a un cliente o a una persona que hace ese cambio radical y que tú lo sientes de, ups, la emoción no se disolvió, pero ya no está ahí. Ok, lo acaba de negar. Y ante esa situación, no tienes que forzar al cliente a regresar a ella. Lo siguiente, el siguiente paso, lo acaban de descubrir que negué. Ahora, lo siguiente que van a hacer es transmigrar en mí de nuevo y te preguntas, ¿tengo ahora la actitud, el deseo, la fortaleza o las fuerzas como para seguir integrándolo un poco más? ¿Estoy abierto a seguir integrándolo un poco más? ¿O de plano, ahora ya me cerré, ya estoy cansado, ya no estoy por la labor de integrarlo más? Transmigren, siéntanlo y díganme qué opinan. ¿Podría seguir o es mejor pararlo aquí? Hice dos preguntas al mismo tiempo, así que sí o no, no me responde.
¿Deberían de tratar de guiarme para continuar o deberíamos de parar? Así que la respuesta es continuar o parar. ¿Lo ven? Todos lo tienen claro, es mejor parar. Totalmente de acuerdo, no quiero seguir integrando. No porque la integración sea demasiado dolorosa, estaremos de acuerdo que el tema del calor no es tan dramático, fue lo más reciente que se me ocurrió para enseñarles esta clase. Pero todos pueden sentir que hay una parte de mí que dice, hasta aquí llegué y podría continuar, sí, pero hasta aquí llegué. Hay una parte de mí que ahora no quiere continuar en ese laberinto. Entonces, si sientes que tu paciente ya no quiere continuar, le sacas de ahí y ahora veo que te has relajado, cara sonriente, alegría, felicidad. Y ya está, y no pasa nada porque lo hayas reprimido y lo hayas escondido. En la siguiente sesión lo volveremos a trabajar o volverá a suceder o cuando quiera que suceda. Obviamente el tema del calor no es tan dramático. Por ejemplo, yo decidí no integrar solo ese momento, sino ya que estoy, voy a despertar cada enfado, cada molestia, cada momento de dolor que he sufrido por el calor. Sí, Lulu, una de las cuestiones por las cuales quiero parar es porque quiero continuar con la clase y más cosas, ¿vale? Pero efectivamente, lo mejor para mí en este momento era parar. Hasta ahí llegamos. Bien, ahora todos respiramos. Dejen de transmigrar en mí, por favor. Y todos conscientes de que están conscientes en su interior. Otra cuestión es que tengo un montón de gente, un montón de ustedes mirándome, prestándome atención y también siento esa presión, lo cual no es desagradable, solamente estoy consciente. Muy buena pregunta. Si yo siento que debemos parar, ¿puedo preguntarle al paciente? Puedes preguntarle al paciente, sí puedes, pero eso no quiere decir que lo que tu paciente te diga sea lo mejor. Porque a veces tu paciente te va a decir que sí, porque tanto deseo quiere de dejar de sufrir que te va a decir, sí, sí puedo, sí, sí puedo. Y tú ves que trata de integrar y trasciende más y no está sintiendo y el miedo no está disminuyendo y entonces lo mejor es parar, no pasa nada. Rosmarían, sientes varias cosas porque son varias cosas las que hay. Efectivamente, Paola, me llevó a situaciones pasadas de calor porque no las he resuelto aún. Ninguna de ellas es dramática. Sin embargo, ciertamente, nunca me había sentado a integrar el malestar y lo mal que lo pasé cuando era niño por el calor. Era una de esas que estaban por ahí. No es en absoluto dramático. Ahora el calor es algo que no me gusta, pero no me hace sentir mal como antes, ni muchísimo menos, no afecta a mi carácter. Y muchos de ustedes han estado en retiros míos que he dado a 48 grados sin aire acondicionado. Y me han visto completamente empapado en sudor. Sigo dando clases y son mis estudiantes los que lo pasan mal al verme sudando por todos lados, pero a mí me da igual. Entonces, el tema del calor sí lo tengo superado. Lo que no había terminado de resolver es cada vez que había sucedido en el pasado. Y entonces se convierte en un tema ahora de preferencia. Simplemente prefiero no pasar calor, prefiero evitarlo si lo puedo evitar, pero cuando no me queda remedio, ni siquiera sufro al respecto. Pero habían un par de restos emocionales de mis experiencias en mi infancia, ciertamente. Si lo integro del todo, ¿podría llegar a gustarme el calor? Sí, pero esa es la parte de orgullo que no quiero. ¿Cómo por qué? Es como si no me gusta el pescado, puedo integrarlo hasta que me encante el pescado. ¿Por poder? Sí, sí puede, pero no pasa nada porque no te gusta el pescado. El problema sería si no te gusta ninguna proteína.
Si no te gusta nada, entonces tienes un problema. Pero tener gustos y preferencias, el problema es si sufres cada vez que te ponen pescado. Entonces sí, resuélvelo. Pero si simplemente es una cuestión de que no te guste, es maravilloso tener preferencias. No hay ningún problema. Ahora el calor para mí es una preferencia. Ciertamente descanso peor, pero no me supone un problema emocional como tal. ¿Vale? El que ustedes transmigren en mí no es una carga energética y no aumenta el calor en mí. Es una carga de conciencia, es la conciencia de ustedes que viene hacia mí y siento toda esa presión de conciencia y sí puede generarme más calor. Ahora, además de todo esto, en esta clase estoy haciendo las dos cosas, estoy haciendo de cliente, pero también de profesor. Por tanto, mientras ustedes transmigraban en mí, yo estaba transmigrando en ustedes para saber lo que ustedes estaban haciendo, al mismo tiempo que integraba lo mío, para sentir cuándo se estaban yendo a otro de los temas, cuándo estaban yéndose para otro lado. Así que estaba haciendo tres cosas al mismo tiempo. ¿Vale? Y eso es lo que hace también que aumentara la temperatura corporal junto con el tema en sí. Bien, les ayuda esto a comprender la importancia y la utilidad de la transmigración de conciencia, que muchas veces no veían el porqué. Es interesante ver cómo pudieron ir sintiendo estos cambios y diferencias. Muy bien, bien. Pasemos entonces ahora al segundo, o al segundo no, perdón, al siguiente aspecto. Ahí más atrás, al principio del curso, estudiamos la meditación de la tierra para conectar con la tierra, conectarnos con nosotros, conectar con nuestro cuerpo. Hoy vamos a pasar a la contemplación del fuego, a la meditación del fuego. El fuego, en términos de elemento, energía y de conciencia, nos enseña acerca de la transformación y de los cambios. Es el elemento que nos permite aceptar los cambios, hacer las paces con los cambios, y es lo que nos permite estar a cargo de nuestros procesos de cambio y de transformación. Entonces, muchas veces cuando están integrando, aumenta la temperatura corporal, como me pasó hace un rato. En ocasiones es precisamente eso, es porque se está transformando algo en nuestro interior y se genera el efecto secundario del fuego, del elemento de fuego, que es el aumento de la energía y del calor. Si se dan cuenta, por ejemplo, cuando algo cambia muy brusco y no te gusta y te enfadas, aumenta la temperatura corporal. La lucha contra el enfado, contra lo que está sucediendo. De igual manera, cuando tienes una explosión de risa, también aumenta tu temperatura corporal. Es un cambio intenso. Bien, entonces vamos a hacer una contemplación del fuego y luego hablamos un poquitito más de lo que es el fuego en sí mismo. Respira, presta atención a tu interior y contempla una llama, fuego.
Visualiza esa llama grande, enorme, y te visualizas a ti sentado, sentada sobre esa gran llama. Sentado, sentada en una gran llama de fuego. Y el efecto superficial del fuego es la transmutación y la eliminación de determinadas energías y restos, basura emocional que hay en nosotros. Así que contempla sentado, sentada sobre una llama y deja que arda de manera natural la primera capa superficial de densidad, de emociones, de frustraciones. Si tú tratas de lanzar tus emociones al fuego, no funciona. Las emociones solo se van sintiéndolas. El fuego elimina tan solo los restos de basura. Elimina solo la parte superficial, lo que no es integrado, porque es un extra. Permanece consciente del fuego y nos ayudamos adoptando el mudra del fuego, ambas manos juntas, con los pulgares hacia arriba, tocándose los dedos de medio y lo sostienes sobre tus piernas. Y los dedos pulgares simbolizan la llama de fuego. Y fuego se dice Ka, K de kilo A. Ka, Ka, fuego. Ka. Y presta atención cómo se va despertando una sensación de presencia, de poder. Ka, fuego. Ka. Con la tierra chi nos pusimos en contacto con la vida, con aceptar la vida. Ka es estar presente en la vida. Por tanto, nos recordamos la enseñanza de la tierra. Estoy vivo, chi. Estoy encarnado, chi. Y sentimos nuestro cuerpo en contacto con la silla, con el suelo, sólido, denso. Y en esta existencia, en este cuerpo, ka, fuego. Y si contemplas la energía de la tierra, estoy vivo, y la energía del fuego de estar presente,
el resultado es la alegría de la vida. Ka, estoy vivo y disfruto de la vida. La vida es alegre. Ka, fuego. Ka, la vida es un proceso constante de transformación y cambio, el cual puede ser divertido y podemos disfrutarlo. Ka, y en el fuego hay alegría. Es la celebración de la vida. Ka, ka. Y tú también eres ese fuego. No solo es que estés sentado, sentada en una llama, es que eres la llama también. Ka. Y ese movimiento, ese baile de la llama, es la celebración de la vida. Es la explosión de alegría de estar vivo. Ka. Ka. Fuego, alegría, celebración, transformación y cambios positivos, alegres. Respira profundo. Regresen aquí despacito. La diferencia entre una transformación y una destrucción es lo que nos resistimos y o peleamos el cambio. Cuando nos resistimos es destrucción. Cuando lo aceptamos es transformación. Fuego en japonés es ka. Ka. Y el mudra, ambas manos juntas, los pulgares hacia arriba, y los pulgares simbolizan dos llamas. Y las apoyamos en las piernas. Yo las puse aquí para que vieran mis manos, pero lo apoyas cómodamente en tus piernas. Si les gusta, también pueden utilizar el mantra del fuego, Om Teyasdatu Agnaya. Aquí en este curso lo estamos haciendo de esta manera. ¿Vale? Contemplar el fuego, el mantra del fuego, nos hace primero purificarnos a nosotros, limpiarnos de esas densidades. El fuego no va a sustituir a la integración emocional, pero a veces integramos todo, solamente quedan unos restitos, un poco de basura por ahí, el fuego disuelve eso.
A veces, después de dar una clase o de guiar a un estudiante, te sientes tú medio mal y lo que debes hacer es integrar ese malestar y luego aplicar el fuego y eso hace que se queme los residuos que quedaron por ahí, ¿vale? Además de todo esto, eh, meditar en el fuego, que ese es el principal motivo por el cual lo hacemos, nos pone en contacto con nosotros, con la transformación, con aceptar los cambios y sobre todo el fuego representa la alegría de la vida. La tierra es la vida, el fuego es la alegría de la vida. Bien, aquellos de ustedes que prefieren la versión de mantra para este curso, yo prefiero utilizar la versión japonesa, pero el mantra es Om Teyas Datu Agnaya.